amor por la patria. Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo programa del canal de los Patriotas Furiosos. A las personas que pasan por primera vez por este canal, los invito cariñosamente a suscribirse y a formar parte de esta comunidad patriótica. Hay una situación que se está produciendo en nuestro país que demuestra en realidad de qué están hechas ciertas personas que se están alegrando, por ejemplo, por todo lo que está pasando en nuestro país. Se están alegrando principalmente de que las cifras de la infección sanitaria vayan en aumento, que haya aumentado el número de personas que han partido lamentablemente con mucho dolor. Pero sin embargo hay personas que están sacando rédito político, que están sacando ventajas políticas de esto. Sabemos que desde un comienzo, por ejemplo, personas como la doctora Isquiasiches han sacado ventajas políticas y ahora le tocó el turno a la señora, comilla, Carmen Hertz, que es esta persona, pero de un comunismo recalcitrante en realidad, que junto con Hugo Gutiérrez diría que yo que son los más férreos defensores del modelo comunista en Chile, tal vez, y bueno, podríamos agregar a Telier. Resulta que ahora Carmen Hertz se fue en picada contra el gobierno y lo cataloga de charlatanería, es decir, califica al ministro Mañalich, por ejemplo, y al gobierno en general de charlatanería en cuanto al enfrentamiento de la crisis sanitaria. Entonces acá habría que preguntarse qué piso tiene Carmen Hertz para criticar las medidas sanitarias que está tomando el gobierno, que si bien sabemos que estamos en estos momentos en un pic, pero ellos no entienden de razones técnicas, de razones científicas, de razones estadísticas, sino que ellos solamente critican. En este caso, Carmen Hertz está criticando, así como de una forma absolutamente fuerte, al gobierno por cómo se están dando los actos de la infección sanitaria en nuestro país, de la pandemia. Y ella los culpa de charlatanería. Entonces ahora habría que ver, bueno, ¿usted a quién representa, señora Carmen Hertz? Primero, partamos por ver a quién usted representa. Usted representa un modelo comunismo, por ejemplo, que en países como Cuba ni siquiera tienen jabón para lavarse las manos. O recuerda usted, no recuerda ya lo que le pasó a la actriz, comilla, Cox, que se quedó varada en el paraíso comunista y pidió desesperadamente que la fueran a rescatar, ¿recuerda? Pidió desesperadamente que la fueran a rescatar y poco antes había estado diciendo que Piñera y todo el modelo eran nefasto para este país, que era el capitalismo descarado, que Piñera era un tirano. Y posteriormente, cuando se quedó varada en Cuba a raíz de la pandemia sanitaria, pidió que la fueran a rescatar. Entonces, personas como Carmen Hertz son las defensoras a ultranza de ese modelo comunista. Y las defensoras, por ejemplo, también del modelo que está desarrollándose en Venezuela. En Venezuela, donde no hay ninguna estadística seria y según cifras extraoficiales, las personas fallecidas superarían largamente las 30.000, mientras que el régimen de Maduro dice que no sobrepasan las 100 personas o las 200. Entonces, a esa persona, Carmen Hertz, la que tiene un techo de cristal, la que no tiene piso, la que no tiene pie firme para criticar la gestión de este gobierno, es la que se sigue en estos momentos beneficiándose políticamente de la situación sanitaria, porque finalmente a ella las vidas humanas de las personas que han partido o las vidas de las personas que están contagiadas, yo creo que le importa bien poco, porque recordemos que ella es defensora de un modelo político, ideológico, que como todos ustedes saben, ha causado millones y millones de víctimas a lo largo de la historia y ella lo sigue defendiendo. Yo no la he escuchado levantar la voz, por ejemplo, para criticar la gestión sanitaria que está teniendo, por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro, ni tampoco la he escuchado levantar la voz para criticar la gestión sanitaria que está desarrollando, por ejemplo, el modelo cubano. No. Pero acá se siente con la autoridad de criticar a personas que son expertas y que están viéndose enfrentada al pic de la infección sanitaria y que por lo tanto es normal que esté subiendo y que estemos situándonos en cifras que son lamentablemente muy dolorosas. Pero esto no es un problema per se de la gestión sanitaria. Recordemos que pese a la gestión sanitaria que se está teniendo el gobierno, las personas no han respetado las medidas sanitarias.
hace unos días atrás me decía, por ejemplo, una persona que en países como España, cuando se decretó la cuarentena prácticamente era absoluta. Incluso hay algo bien gracioso, que una persona tuvo que salir vestida de perro para salir a la calle. Pero acá en Chile hemos visto que la cuarentena sanitaria prácticamente se respeta. Menos de la mitad de las personas la respetan, la cuarentena sanitaria. Entonces, señora Carmen Hertz, usted que es especialista con su grupo de anarquistas de manipular a las masas, podría ayudar. En vez de criticar, podría ayudar y hacer un llamado públicamente. Porque yo tampoco la he escuchado a ella en ningún momento, creo que no la he escuchado, hacer un llamado a decir a las masas, a las poblaciones, que respeten la cuarentena. Que eso es un bienestar para todo Chile. Yo no la he escuchado, pero ahora ella se siente con la libertad de criticar así, abiertamente al gobierno, decir que han sido unos charlatanes, decir que una persona que es representante del Partido Comunista critique a este modelo de charlatanería. Yo lo encuentro realmente increíble, es decir, porque, como les digo, en ningún momento la he escuchado a ella hablar o emitir una opinión de lo que está pasando en Venezuela, donde no hay ningún control, donde la gente no tiene los servicios básicos, donde no tiene agua, donde no tiene jabón para lavarse, donde no se hacen exámenes, sino que prácticamente se pregunta, oiga, ¿usted se siente mal? ¿Usted se siente bien? Ese tipo de exámenes. Entonces, que ella esté criticando al gobierno, bueno, no creo que tenga el piso definitivamente. Entonces la diputada comunista Carmen Hertz criticó duramente la gestión del gobierno en su batalla contra el COVID. Luego como todos sabemos, se han superado la barrera de los 2.000. A raíz de esta nueva medición que se está haciendo, se pasó los 2.000 personas que han partido, lamentablemente. Por lo tanto, a casi 4 meses, no es así, de que todo esto partió en Chile, con el decreto de estado de emergencia, los contagiados llegaron a más de 100.000 personas, 138.000 aproximadamente, y los fallecidos escalaron a más de 2.264, a raíz de la nueva medición que se está haciendo. Entonces, ella culpa al gobierno, culpa al ministro Jaime Mañalich, y le sigue ayudando para que convertir al ministro Mañalich en el fondo en el blanco de estas críticas que se están dando por el manejo de la situación. Y ella, Carmen Hertz, se está convirtiendo en una de las guaripolas. Ustedes ven que las guaripolas de la crítica del manejo sanitario han sido, por ejemplo, Isquia Siches, comunista, ahora Carmen Hertz, comunista, diputada del Partido Comunista nada menos. Ella se lanzó con duras críticas contra las autoridades producto del explosivo aumento de los casos y decesos. Insisto, se está sacando un aprovechamiento político, porque lo que dijimos siempre, que finalmente yo dudo que a ellos les importen realmente las personas que han partido, sino que ven esto como una gran oportunidad de hacer que el gobierno caiga, que la popularidad del gobierno siga bajando, que caiga el ministro Mañalich, que caiga absolutamente todo el sistema que está establecido, para que ellos queden así como una opción futura de gobierno. Recordemos que ya están candidateando a Isquia Siches, por ejemplo. Ahora ella se conmueve, ¿no es así?, Carmen Hertz, y dice: ¡qué catástrofe! Estamos entre los primeros lugares de contagio. Y posteriormente agrega: nunca quisieron escuchar a los expertos, que repitieron una y otra vez cuáles eran las medidas eficaces. ¿Cuáles eran las medidas eficaces que recomendaban los expertos? Digo yo. Si la única medida eficaz que siempre dijeron es que había que decretar cuarentena absoluta. Pero ¿qué pasó cuando el gobierno decretó una cuarentena absoluta en Santiago? Personas que se decían que tenían hambre andaban saqueando, destruyendo, quemando, sacaron incluso una distribuidora de gas, apedrearon diferentes, incluso les tiraron bombas molotov a los carabineros. Eso cuando habían pasado 2 días del decreto de la cuarentena absoluta en Santiago. Y esa era la medida que siempre los expertos daban: cuarentena absoluta. Nada más que eso, señora Carmen Hertz. Entonces, yo le mandaría un mensaje a ella, a Carmen Hertz, en lugar de seguir o de iniciar este ataque
absoluto al gobierno por lo que está pasando, en vez de compadecerse de la gente que ha perdido la vida y de lamentar que hayan más contagiados, está sacando rédito político a esto, pero en vez de hacer esto, ¿por qué no se preocupa de lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo? Levante la voz usted para defender a la gente que está padeciendo allí hambre, miseria en Venezuela, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen absolutamente nada, que no tienen la más mínima medida sanitaria, o lo que pasa en Cuba, por ejemplo. No se la venga a dar de blanca paloma de defensora acá, porque todos la conocen a usted, y que a usted le preocupe la gente es lo que más pongo en duda yo, señora. Queridos patriotas, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre.